estruendo de muchas aguas. El Señor entregó en sus manos al rey, aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vámonos rápido. Y dijo el rey a Aspenaz, al jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey le pide al jefe de los eunucos, al que estaba al cuidado de los príncipes, al que estaba al cuidado también de las mujeres del rey en el palacio, y le dice: quiero muchachos que tengan buen parecer. No eran cualquiera, hermanos. Daniel y los otros tres no fueron escogidos al azar, no fueron que porque los primeros que encontraron y esos agarraron, no, fueron selectos. Ellos tenían un porte, ellos tenían un conocimiento, ellos eran estudiados. Cuando dice que tengan un conocimiento de la ciencia, ellos pudieran ser para estos entonces unos licenciados, unos ingenieros, unos maestros. Ellos tenían una profesión, eran príncipes, eran estudiados, tenían un buen conocimiento. Ellos, hermanos, no tenían mancha, dice, tenían un buen testimonio, vamos a decirlo así, tenían una integridad delante de los hombres. Por eso ellos fueron elegidos para estar en el palacio, ahí con el rey. Siguiente versículo. Entre estos, o sea, eran muchos, no eran nada más 4. Había muchos príncipes, muchos profesionistas, pero 4 marcaron la diferencia: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran judíos por descendencia, de la tribu de Judá. Siguiente versículo. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Les pusieron nombres babilónicos. Siguiente versículo. Pero hubo algo, hermano, hubo algo que marcó la diferencia entre ellos. Porque no nada más fue Daniel. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel hizo algo especial, algo que marca la diferencia. Habían dado una orden, a ellos lo tenían que alimentar con la comida que comía el rey. A ellos, hermanos, los tenían que dar de beber, ellos tenían que beber vino, porque era una tradición que el pueblo de los caldeos o los babilónicos tenían que seguir. Pero Daniel dijo algo: no, espérenme, yo no quiero ser un alcohólico. Yo decido en mi vida, dijo Daniel, yo no quiero beber, yo no quiero contaminarme, yo no quiero perder mi integridad, porque yo le sirvo al Rey de Reyes. Esa fue el motivo por el cual Daniel propuso no contaminarse, que él agradaba a Dios, que él le servía a Dios, porque Daniel tenía un don que Dios había puesto sobre él. Daniel, amados hermanos, Dios lo había elegido para ser intérprete de revelaciones. En pocas palabras, Daniel era un ¿qué? Un profeta. El libro de los profetas mayores, son 5 libros marcados de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Fueron 4 profetas mayores, porque Jeremías escribió Lamentaciones, no puede ser considerado profeta, un libro profético. Entonces, hermanos, Daniel era un profeta de Dios. Daniel sabía que él no podía fallarle a Dios por lo que Dios había puesto en él. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjate, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, cuando nosotros le decimos: Señor, tú eres primero, antes que nada, Dios defiende nuestra causa. Daniel le dijo al jefe de los eunucos: ¿sabe qué? Yo no me quiero contaminar. Yo imagino a Daniel hablando: mire, yo le sirvo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, yo no le quiero fallar. Si yo bebo vino, me voy a contaminar, al rato me voy a emborrachar y voy a hacer otras cosas que no le agradan a Dios.
si yo bebo, voy a beber cosas que no le agradan, voy a comer cosas que no le agradan a Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó. Dios escucha. Cuando tú le pides algo, Dios te escucha. Y dice, y Dios puso gracia en Daniel, porque le agradó lo que él pensaba. Y por eso dice, y puso buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dame el siguiente versículo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego cuando él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, voy a tener problemas. Siguiente versículo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que era el jefe de los eunucos, Ananías, que estaba sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Siguiente versículo. Dice, te ruego que hagas la prueba ¿con quiénes? Nada más con él. Daniel, hermanos, contagió a los otros tres de esa integridad. Cuando tú guardas una integridad en tu casa, tú le das un ejemplo a los de tu casa. Tú le das un ejemplo a tus hijos de hacer las cosas bien. Daniel, él platicó con el jefe de los eunucos, pero él no tan solo habló por él ahora también había motivado a los otros tres a hacer las cosas bien. Y les dice, dame a mí y a los otros tres lo mismo, y vas a ver que no va a pasar nada. Nos das legumbres a comer y agua a beber. Siguiente versículo. Compara luego nuestros rostros con los demás y vas a ver lo que va a pasar. Siguiente, vámonos al 14. Quiero que lleguemos al siguiente. Dice, consintió pues con ellos en esto y probó 10 días. Siguiente versículo. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hasta ahí nada más, vamos por partes. A través de los años, siempre la humanidad ha tratado, hermanos, cada país trata de tener su seguridad nacional, como le llaman. Cada familia trata de vivir su vida de buena manera. Cada empresa contrata trabajadores, quiere contratar trabajadores honestos. Todas las instituciones hacen pactos de honestidad. Pero hermanos, siempre va a haber la corrupción. Siempre va a haber la maldad. Cuenta la historia que la Gran Muralla China, con una longitud de más de 6,000 kilómetros, fue construida con tierra, piedra y ladrillo. Una barrera, hermanos. La muralla china era tan grande, o es, porque todavía no la han tirado completamente, que se puede ver desde el cielo. Que es la única construcción por el ser humano, la cual se puede ver desde el cielo. Dice la historia que los chinos tenían un problema. Los chinos siempre eran invadidos, siempre los atacaban, hermano. Siempre. Entonces se le ocurrió la gran idea al emperador chino de mandar a hacer una muralla, 6,000 kilómetros, toda la frontera, tenía de ancho, amados hermanos, la muralla china, dice una anchura de 4.6 a 9.1 metros, en una parte tenía 4 metros, en otra 9 metros, imagínate lo ancho que estaba esa muralla y lo largo, para que los enemigos no entraran. Terminaron la muralla, 17 años, terminaron esa gran muralla. Y cuando la terminaron, ¿qué creen que pasó? Los seguían invadiendo. Los enemigos entraban. Pero ¿sabes qué? Ahora ya no entraban por la barda. Ahora entraban por la puerta. Pero ¿cómo es posible eso? Dice la historia que los encargados de la seguridad, los encargados de cuidar el portón, se vendían con los enemigos. Por eso, hermano, si usted ha leído la historia de Japón y la historia de China hasta el día de hoy, si usted entiende la cultura japonesa, en la cultura japonesa hay mucha integridad, hay mucho respeto. Y en la cultura china hasta el día de hoy hay mucho fraude. Por eso cuando usted compra algo, es que es chino, porque lo hacen de mala calidad. Si usted compra un producto japonés, hermano, usted compra un buen producto. Los que compran, por ejemplo, los que compran carros, usted compra un Nissan, un Honda, de la Toyota, que son japoneses, usted sabe que compra buenos carros. Pero usted se compra ahorita los chinos que están saliendo, los Jack, los GM, son un fraude de carros, están saliendo mal. Porque por cultura, hermano,
los chinos siempre tienen ese problema, que no son íntegros. La cultura china se ha caracterizado por hacer fraude. Y entre ellos mismos, amados hermanos, dice, cuenta la historia que por eso ellos siempre eran saqueados, porque se vendían al enemigo. A diferencia de los japoneses, un japonés es íntegro, un japonés es respetuoso. Contaba una vez una historia el gran expositor, ¿cómo se llama? El japonés colombiano, Yokoi Kenji. Yokoi Kenji siempre, escúchenlo hermano, da buenas conferencias este cuate. Y él dice, si un japonés te pega, el japonés se baja rápido. Y lo primero que hace es atenderte, ¿está usted bien? No se preocupe. Incluso aunque tú le hayas pegado al japonés con tu carro, tú lo chocas, él se va a bajar y se va a preocupar porque tú estés bien, no por lo que le pasó al carro. Porque en Japón los carros tienen que estar asegurados al 100% todos. Y ellos saben que es una ley y ellos están acostumbrados a cumplir la ley. En México pegas y si puedes te pelas. Porque el mexicano también no tiene esa cultura, al igual que los chinos. Estamos acostumbrados a un sistema corrupto. Pero hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad que traemos de no ser íntegros, de siempre estar defraudando al ser humano, de siempre, amados hermanos, querer hacer lo malo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ese chip pecaminoso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que demostrar nuestra integridad y debemos demostrar nuestra integridad en todo tiempo. Dame Daniel 6:4. Uno de los puntos por el cual, en donde nosotros debemos cambiar nuestra integridad, es siendo en nuestro trabajo, en nuestros negocios, un excelente trabajador. Dice la Biblia, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él no tenía ningún ¿qué? No tenía ningún vicio. Fíjate lo que cuenta mucho, hermano. Daniel decidió no tener vicio. Daniel dijo, yo no quiero tomar vino, no me obliguen. Pero él lo decidió. Y pasados los años, porque ya para entonces, hermano, para este entonces ya había muerto Nabucodonosor. Ahora estaba su hijo de Nabu, Belsasar, reinando. Y le dijo, vayan y busquen. Entonces, como Daniel estaba encima de todos ellos, hermano, cuando tú marcas diferencia, el diablo, lo decía mi hermano Nacho hace ratito, va a buscar la manera de sacarte de la jugada. Va a buscar la manera de escarbarte, va a buscar tu punto débil. Pero dice que ellos, por más que le buscaron y le escarbaron, empezaron a revisar toda su vida de Daniel, no encontraron motivo alguno para acusar a Daniel. Porque Daniel era íntegro, él no tenía vicio, él era trabajador. Dice la Biblia, nada fue hallado en él. Hermanos, hay un hecho sobresaliente en su integridad. Él propuso no contaminarse y aparte de eso propuso hacer las cosas bien. Él, si nos recordamos, no estaba en su pueblo. Él estaba gobernando en un país que no era su pueblo, donde había otra cultura, donde se adoraban a otros dioses, donde el rey era considerado como un dios y tenían que hacerle reverencia, y él no lo hacía, porque él confiaba plenamente en Dios. Su integridad no le permitía fallarle primeramente a Dios, hermanos. Nosotros debemos meternos en nuestra cabecita que si nosotros queremos ser íntegros, nuestra primera integridad debe ser con Dios. Amén. Debe ser con Dios. Al observar la vida nos damos cuenta que Daniel, hermano, también lo acusaron. Si nos vamos a la historia más conocida de Daniel, ¿cuál es? Daniel en el foso de los leones. Esa integridad que él mostró, Dios lo respaldó. Dios no permitió que Daniel fuese tocado por ningún león. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, hermanos. Entonces, no es una vida de quejas por los que te salen mal. Debes tener una actitud en la cual debes reconocer que Dios tiene poder sobre tu vida. Gracias, Carlos. Hay gente que usa una fachada, cultiva una imagen, uno usa una máscara, pero lo mejor es tener una actitud de integridad.
Con la actitud comienza la integridad. La integridad, amados hermanos, no se da aquí predicando. La integridad no se da en público. La integridad lo vas a hacer cuando tú estés a solas y tú sepas no fallarle a Dios. Que cuando a ti te tienten, que cuando tú estés ahí en una ocasión para cometer un pecado, tú sepas que le estás fallando a Dios y tú digas, no lo voy a hacer. Que tú sepas, no me está viendo mi esposa, no me está viendo el pastor, no me está viendo nadie, no pasa nada. Recuerda que Dios te está viendo y el diablo también. Entonces, tú debes de ser íntegro en donde tú te plantes. Tú debes de ser íntegro en lo que tú hagas. Tú debes de ser íntegro. Los que tienen negocio, si tú vendes 1 kilo de maíz, tú no vas a dar 950 gramos, porque eso no es integridad. Tú vas a vender 1 kilo de maíz porque 1 kilo de maíz se está ofreciendo. Tú estás ofreciendo 1 kilo de frijol, tú vas a vender 1 kilo de frijol. Porque no pasa nada, el cliente ni cuenta se da por 50 gramos. Eso se llama deshonestidad. Y tú no estás siendo íntegro. Amén. Entonces tú estás violando un mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó el Padre y Cristo lo afirmó. No estás amando a tu prójimo porque le estás robando. Entonces ten cuidado, hermano. Ten cuidado, honestidad, integridad. No se ve donde todos te están viendo. Qué bonito, el hermano predica muy bonito, habla muy bonito. No, el hermano es dadivoso porque cuando tiene el hermano bendice. Pero ahí está, que te vean todos. Pero el íntegro lo hace sin que los demás te vean. El íntegro guarda su testimonio aún cuando esté fuera de casa. Amén. Tu integridad se demuestra teniendo buenas relaciones. Dame Proverbios 20, versículos 6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Conocen ese tipo de personas? No, yo no le hago mal a nadie. Yo cuando puedo ayudo al necesitado. Yo siempre soy el primero en ir corriendo. A mí no me tienen que andar diciendo. Dice, el hombre siempre proclama que él es muy bueno. Dice. Muchos así lo hacen, pero el hombre de verdad, dice la Biblia, ¿quién lo hallará? Dame el 7. Camina en su integridad del justo. Y cuando tú caminas en integridad, tu descendencia también lo va a hacer. Sus hijos, dice la Biblia, son dichosos después de él. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? El justo camina con integridad. Y esa integridad se le hereda a sus hijos. Y sus hijos se sienten contentos de que tuvieron un padre íntegro. Qué bonito. Yo he escuchado testimonios, hermano, aquí, de papás, de mamás que supieron darle a sus hijos. No, mi padre nunca me falló. Mi padre no sé cómo lo hacía. Yo he escuchado testimonios así. Pero cuando yo necesitaba algo, ahí estaba papá, era el primero que iba. Mi mamá no estudió, dice, mi mamá ni sabía leer. Pero mi mamá nunca nos dejó sin comer. Y tú escuchas esos testimonios. No, mi mamá, cuando la vecina estaba enferma, ahí estaba mi mamá, terminaba de lavar los trastes y ya le estaba lavando la ropa a la vecina, porque la vecina estaba enferma. Wow. Son la herencia que se quedan los hijos, los testimonios de los padres. Pero hay hijos, hermanos, que no tienen un buen recuerdo de sus padres. Entonces, padres que estamos aquí, deben de tener buenas relaciones. La mujer y el hombre íntegro tiene buenas relaciones con sus vecinos, con sus hermanos, con sus seres amados, con sus compañeros de trabajo. ¿Quieres ser una mujer o un hombre íntegro? Empieza por los que tienes cerca. Sus hijos son dichosos. Daniel fue escogido por el rey para estar sobre los demás, porque Daniel sabía ser amigo. Dice la historia que cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, mandó a llamar a todos los magos, a los sátrapas, a todos los que sabían de ciencia. Dice que nadie le pudo revelar el sueño y que el rey dijo, se van a morir, mátenlos a todos, porque no supieron. Pero dice que cuando llegaron con Daniel, Daniel le dijo, déme 3 días,
yo voy a llevar, yo voy a interpretar el sueño. Y sí, pues Daniel oró a Dios, Dios le reveló el sueño. Pero mira, hermano, Daniel era tan íntegro que Daniel le dijo, le voy a pedir una cosa, rey, no mate a los magos. Eran sus enemigos, ellos querían ver mal a Daniel, pero la integridad de Daniel no permitía hacerle el mal a nadie, ni aún a sus enemigos. Y le dijo Daniel, rey, por favor, no los mate. No se preocupe, ya le interpreté yo el sueño. Mi Dios me dio la revelación. Entonces, hermano, Daniel era una persona que sabía tener buenas relaciones. Daniel tenía misericordia sobre los demás. Daniel abogaba por los demás, hermano. No era una persona egoísta. Eso marca la diferencia entre el íntegro y en el deshonesto. Fue un funcionario importante. Miren, Daniel, en la etapa de Daniel, hermanos, pasaron 4 reyes. Imagínate, 4 reyes pasaron. Pasó Nabucodonosor, pasó Belsasar, eran caldeos, eran babilónicos y caldeos, es lo mismo. Posteriormente, el pueblo caldeo fue invadido por los medos y los persas. Llega el rey Ciro, llega el rey, hermanos, Darío, otros reyes. Y les digo algo, los 4 hallaron gracia en Daniel. ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué tenía Daniel, Ana? Integridad. Esto tenía Daniel. Para Darío fue un hombre fiel y diligente. Daniel no era celoso. Daniel no andaba envidiándole a los demás, hermano. Daniel sabía lo que él representaba para el pueblo. Daniel sabía lo que él era delante de Dios. Daniel no andaba peleando puestos. Daniel no andaba peleando riqueza. Daniel siempre le daba la gloria a Dios. Daniel no era grosero. Daniel no era fanfarrón. Él siempre fue definido con sus valores y creencias. Daniel siempre fue íntegro. Algo que le agradó, miren, hermano, algo que le agradó a los 4 reyes de Daniel es que Daniel siempre defendía a Dios. Siempre. Y cuando Daniel estaba frente a ellos, a Daniel no le temblaba la voz para decir, mi Dios fue el que lo hizo. Mi Dios me reveló el sueño. Y cuando Dios le dijo, así dice el Señor con Belsasar, tu reino va a ser destruido. ¿Cómo? Vas a morir. A Daniel no le tembló la mano a hablar lo que Dios le dijo. Y dice que ese mismo año el rey Belsasar murió. ¿A consecuencia de qué? De su pecado. Pero Daniel, hermano, no tenía miedo a hablar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, a esos reyes les agradaba. Les agradaba. Te digo algo, que no te tiemble la mano para hablar de Dios. Que no te tiemble la mano, hermano. Siempre tú, cuando vayas a orar, cuando vayas a hablar de la palabra, hermano, tú tienes que estar seguro de lo que vas a decir. No tengas temor. Acabamos de pasar una situación con una mujer y me dijo que hoy que venía a la iglesia, no vino. Pero miren, la hermana Fabiola fue a orar conmigo, la hermana Mari, mi esposa, la hermana Lupita, y fuimos a orar ayer. Y ahí está. Semblante diferente a una mujer que llegó un día antes aquí temblando y que se le iba la cabeza de lado. Bueno, el poder de Dios es mayor que cualquier demonio, grábense eso. Mayor es el que está contigo, mayor es el que está conmigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tú no tembles, hermano. Pero ¿saben por qué muchas veces salimos corriendo o estamos pensando otras cosas? Porque no tenemos integridad. Porque el cristiano tiene que ser íntegro 100%. Tú tienes que orar, tú tienes que leer tu Biblia. Porque a final de cuentas no lo voy a hacer yo ni lo vas a hacer tú. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? A los que creen. Pero pareciera a veces que no creemos, ¿eh? De verdad. A veces parece que no creemos, tenemos un miedo. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y lo primero que dice, ¿qué van a hacer? Echarán fuera demonios. Amén. En el nombre de Jesús, nada más. Tú dile, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Jesús lo va a hacer. Pero ¿saben por qué tenemos miedo? Porque muchas veces estamos, como la historia que narra Hechos, que dice que unos hombres, no recuerdo el nombre ahorita, llegaron y querían conjurar. Te conjuro en el nombre del Dios de Pablo, para que te vayas. Y el demonio se reía. Y el demonio le dice, a Jesús lo conozco, a Pablo también.
pero tú eres una cochinada. Le empezó a decir de cosas el diablo ahí, y los terminó desnudando ahí. Amén. Pero cuando nosotros vamos seguros en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. A los demonios se les ora con autoridad, hermano. A ellos sí se les ora con autoridad. A ellos no se les suplica: diablito, ¿te puedes ir, por favor? Manito, ¿puedes salir de ahí, de ese cuerpo? No te pertenece. No. Nada más en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que los demonios creen, pero tiemblan. Porque los demonios también conocen de autoridad. Amén. Teniendo pureza personal. El mismo versículo Daniel 6:4 dice: mas no podían hallar ocasión alguna, dice, ningún vicio, nada fue hallado en contra de Daniel. Él era un hombre fiel, no tenía vicios ni faltas. Se nos hace ver que Daniel fue puro, una persona que por años se dedicó a orar. ¿Cuántas veces, los que han leído el libro de Daniel, cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día. Daniel en la mañana se levantaba y oraba. Daniel a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Daniel oraba. Y en la noche antes de dormir, Daniel oraba. Y Daniel estaba en constante ayuno, porque él decía: yo no me voy a contaminar. Por eso Daniel hablaba con autoridad, hermano. Por eso Daniel tenía integridad. Por eso Daniel sabía lo que él representaba en Dios. Daniel sabía que él era un hombre de Dios. Lo investigaron sus enemigos, no encontraron nada. La clase de vida íntegra que él tuvo le permitió tener una buena actitud. Fue hallado fiel, fue hallado cumplidor, honrado. Daniel fue libre de hipocresía, no tenía nada que esconder. Daniel no era un político corrupto, sus compañeros sí lo eran. Ellos no contaban con algo. Todos ellos, los magos, los gobernadores, los sátrapas que eran del concilio ahí, todos los... Entonces, hermanos, vamos a coberturar a nuestros hijos. Vengan la familia, yo lo voy a subir al grupo. Vengan, hermanos, porque el día martes vamos a estar orando. Esos brujos, hermanos, no se tientan el corazón para estar maldiciendo. Ellos no están jugando a ser diablos, ellos no están jugando a como nosotros: ay, a ver si soy cristiano hoy y mañana no. No, ellos son brujos y son brujos toda su vida, a menos que Cristo los cambie. Pero si no, hermanos, ahí van a estar. Y ellos van a estar con sus ritos satánicos. En Catemaco, hermanos, se están preparando para las fiestas. Aquí en Minatitlán, ¿ustedes creen que no? Claro que sí, hay lugares, hermano. Hay lugares donde ellos van a hacer su misa satánica, donde van a estar maldiciendo a todos los cristianos, a todas las iglesias. Pero nosotros nos vamos a preparar también. Vamos a orar, hermano. Dentro de lo espiritual, ustedes no saben cómo se mueve. El día de ayer, cuando nosotros llegamos a orar en esa casa, nosotros empezamos, hermano. Y lo primero que hicimos fue una alabanza. Y yo percibía cómo la mujer nada más agarraba así. Y no podía ella, tenía los ojos abiertos. Cuando nosotros terminamos de adorar, nos pusimos a orar, a reprender, a echar fuera todo demonio. Hermano, terminamos de orar, terminamos todo. Y le pregunto: ¿qué le pasó? Me dice: cuando empezaron las alabanzas, yo sentía que otra vez, ¿cómo nos decía hermana Fabiola? Que sentía cosas, que me regresaba ese espíritu, dice. Y yo le digo: ¿saben por qué? ¿Saben por qué pasa eso? Lo voy a explicar para los cuando tengan que orar en una casa o un endemoniado. En esas casas donde se han practicado cosas ocultas, cuando empieza la adoración, los demonios no soportan la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Empiezan a atacar. Y ayer le empezaron a atacar para decir: córrelos, que no sigan cantando, cállense. Porque los demonios, cuando le nombran el nombre de Jesús, lo primero que dicen: hey, cállate, no menciones ese nombre. Y eso es lo que pasó, porque estábamos adorando. Pero cuando oramos por ese lugar, cuando empezamos a limpiar de demonios ese lugar, vino la paz sobre esa mujer. Y después de que oraron, dice: ya, dice, yo no sentí nada. Dice: yo otra vez hacer la misma, dice, y aquí estoy. Pero primero sí, dice, tenía yo miedo y yo miraba. Porque así se mueve lo espiritual. Porque así se mueve, hermano. Hermano, no crean que los brujos juegan a ser brujos. No, tengamos cuidado en dónde nos metemos. Tengamos cuidado quién entra a nuestra casa. Hermanos, a veces invitan a personas, hermanos, desconocidos. Y ahí están, y ustedes no saben, o amigos de sus hijos, ustedes no saben si son adoradores de la muerte, ustedes no saben si consultan brujos, ustedes no saben si consultan muertos, ustedes no saben qué prácticas hacen. Por eso es importante siempre estar en constante oración en nuestra casa con nuestros hijos.
Cuidado, hermano. Cuidado con los que entran. Ya escarbamos en ella y dijo, no, pues sí, tengo un pariente que es adorador de la muerte y que ha venido. Y claro, hermano, los demonios se van. Los demonios pelean sus territorios. Hay demonios generacionales que van de maldiciones de descendencia. Hay demonios territoriales que pelean el territorio donde ellas están. Esos demonios son como los sicarios, están peleando la plaza. Ahí están, no se quieren ir. Si en una casa, hermano, los demonios, hay alcohol, hay drogas, hay pleitos, hay adulterio, ahí los demonios son felices. Ahí están, no pasa nada. El problema es cuando se le hace guerra. El problema es cuando llega un cristiano. Los demonios no lo toleran, no soportan. Por eso es que debemos estar en constante integridad, amados hermanos. Siempre debes estar cerca de Dios. Amén. Debemos desafiar, hermanos, a vencer la falsedad. Debes de estar definido. Dame Santiago 4:4. Tú debes de tener tu buena definición. ¿Eres cristiano o nomás le estás jugando al cristianito? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿La viste? Eso no quiere decir que tú no puedas tener amigos mundanos. No. La Biblia no dice eso. Si tú te constituyes amigo de las cosas que hace el mundo. Si tú dices, bueno, yo tengo mis hermanos y pues mi hermano quiere tomarse una cerveza y pues ni modo que yo le diga que no en mi casa. Claro que sí, tú tienes autoridad para decirle que no puede tomar en tu casa. Porque yo conozco personas cristianas. Bueno, es que vino mi hermano, mi primo, y pues me dio pena decirle que no, pastor, y pues ya se tomó una cerveza aquí, pero aquí en mi patio nada más. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿qué hace? Te estás constituyendo enemigo de Dios. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado si tú te haces cómplice de lo que hacen los demás. Si tú al rato, hermano, hay personas que le tapan sus cochinadas a sus parientes. Hay personas que saben que el hermano o la hermana anda engañando a la mujer, al marido, y lo saben, pero ay, pues que es mi hermanito. Ay, pobrecito, ay, que es hombre. No, es pecado. Y nos constituimos enemigos de Dios. Amén. Debes de vencer eso. Debes de definirte qué eres. Debes escoger tus amistades. Dame Proverbios 13:20. El hombre íntegro sabe escoger a sus amigos. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Júntate con personas malas y al rato te van a llevar ahí al baile cuando tengas un problema. Amén. Debes estar cerca de Dios. Dame Salmo 55:17. El íntegro, hermano, siempre debe estar cerca de Dios. Salmo 55:17 dice la Biblia: tarde y mañana y a mediodía, ¿qué debes de hacer? ¿Qué vas a hacer? Orar y clamar. ¿Y qué va a pasar cuando tú oras y clamas? Él te oye, hermano. ¿Él quién? Dios. Dios te oye. Pero tenemos que estar cerca de Dios. El hombre, la mujer íntegra siempre deben estar cerca de Dios. Y te digo algo, cuando tú aprendes a andar en integridad, vienen las bendiciones a tu vida. Vamos a ver cómo bendice Dios tu integridad. Dame Salmos 15 del 1 al 2. Serás reconocido como alguien que disfruta la presencia de Dios. El íntegro será reconocido como alguien que disfruta la presencia de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién es? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Viene la bendición de Dios. ¿Quién va a poder estar en la presencia de Dios? ¿Quién va a disfrutar los dones de Dios? ¿A quién Dios va a usar? ¿A quién Dios va a coberturar en todo tiempo? Al que anda en integridad y sabe hacer las cosas. En estos versículos se describe que las personas que disfrutan la presencia de Dios son personas con integridad, son santas, son temerosas de Dios y que lo respetan a Él. Amén. Será reconocido como justo. Dame el 15:2.
Es el mismo, el que anda entre hace justicia y habla verdad en su corazón. Dame el versículo 3. El íntegro será reconocido también como alguien, amados hermanos, que es digno de confianza. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ay, como que nos sangolotea feo, ¿ah? ¿Quién es el íntegro? El que no calumnia con su lengua, el que no le hace mal a alguno, el que no admite aunque su vecino le reclame. El íntegro sabe guardar su postura. Amén. Aunque tu vecino te esté ahí, tu vecino te quiera reclamar, el íntegro sabe guardar su compostura en todo tiempo. Amén. Aunque te reclame cosas que tú digas que es que no tiene la razón. Pero el cristiano, hermano, ahí es donde va a probar su templanza, como dice Gálatas 5, 21 y 22, en el fruto del Espíritu. Tienes que ser templado. Serás reconocido como alguien de confianza, alguien que afirma que debe hablar la verdad. No debes calumniar, debes honrar. También ser reconocido como digno de confianza es pagar tus deudas, cumplir tus compromisos. El que habla verdad gana mucha confianza y honra ante sus seres queridos y la sociedad. El íntegro, la bendición, amados hermanos, es que serás reconocido para tener una vida estable. Dame el versículo 5. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás, jamás. Este versículo es el resultado de una vida íntegra, una vida estable. Es aquella que permanece firme a pesar de las adversidades. Hubo un evangelista llamado Billy Graham. ¿Alguien escuchó a este personaje? Este evangelista, Carlos Gregorio, ¿lo escucharon? Este hombre vivió más de 80 años. No tiene mucho, murió. En toda su vida, a este evangelista no se le conoció falta alguna. Este hombre dejó escuelas, este hombre dejó institutos, este hombre dejó iglesias. Pero ¿saben por qué? Porque supo vivir una vida íntegra siempre delante de Dios. Y podemos hablar, hermanos, integridad abarca mucho. Aún en la iglesia, nosotros debemos ser íntegros en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, hermanos, en tu tiempo. Porque a veces decimos, pastor, empieza tarde el culto, voy a llegar tarde. Tú no estás siendo íntegro en tu tiempo con Dios. Culto empieza a las 5:30 van llegando. Empieza a las 6:30 van llegando. Eso no es integridad. Integridad es que si tú sabes que a las 6 empieza el servicio, aunque empiecen, yo voy a estar, porque mi integridad es con Dios, no con el hombre. Y me voy a esforzar. Dios sabe cuando yo no sé llegar temprano, cuando no puedo. Dios lo conoce, claro que sí, pero Dios conoce cuando podemos hacerlo y no lo hacemos. Cuando nos confiamos. Amén. Dale un aplauso a Cristo en esta noche. ¿Quieres ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aprenda a ser íntegro. Aprende a poner tu confianza en Dios. Daniel, hermanos, su bendición de Daniel, hermanos, fue enorme. Daniel, hermanos, tuvo 4 reyes y ninguno lo quitó de donde él estaba. Porque dice la Biblia que Dios quita y pone reyes. Pero a Daniel, hermanos, como Dios lo había puesto, nadie lo pudo quitar. Daniel fue siempre bendecido. Lo calumniaron, quisieron echarlo al foso de los leones, quisieron crucificar, a Daniel no le pudieron hacer nada, porque Dios estaba con él, pero porque él era íntegro. Ponte de pie en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. ¿Es difícil ser íntegro, hermano? Te pregunto, ¿es difícil ser íntegro? Fabi dice que no. Carlos, ¿tú qué crees? Que no es difícil ser íntegro. Entonces, empecemos por ser íntegro. Las cosas no son fáciles, hermano, pero empecemos por lo más fácil. Empecemos a ser íntegros en nuestra casa, nuestro tiempo,
Empieza a ser íntegro en tu lectura bíblica. Por cierto, el martes vamos a terminar el libro de los Hechos, las preguntas. Empieza a ser íntegro con tu tiempo de oración. Empieza a ser íntegro con lo que le das a Dios. Sé íntegro, hermano, en lo que puedes, para que en lo que no puedes Dios te fortalezca y te bendiga. Sé íntegro en tu matrimonio. Sé íntegro como padre. Empieza a ser íntegro con lo que Dios ha puesto en tus manos. Líderes que están aquí, lo que Dios ha puesto en sus manos, sepan administrarlo, sean íntegros en darle lo que a Dios le corresponde en su trabajo. Sean íntegros, líderes, en que la gente que están bajo su tutela, ustedes puedan guiarlos, enseñarles, puedan trabajar con ellos. Cierren sus ojos ahí donde están. Gracias, mi Rey amado, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por la palabra que tú has hablado a mi vida primeramente, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Entendemos, Señor, que en todo tiempo, Padre, debemos llevar nuestra vida en integridad y santidad conforme a tu palabra, Señor, conforme como a ti te agrada, papito lindo. Porque sabemos que la bendición viene de lo alto, de tu presencia, mi Rey. Y sabemos, Señor, que si queremos ser bendecidos, debemos primero, Señor, agradarte a ti. Debemos, Señor, ser fieles e íntegros en todo tiempo, mi Rey amado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Gracias porque, Dios mío, tu palabra jamás volverá vacía y porque aún se sigue predicando, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Guárdanos en todo momento, Señor. Libra nuestros pies del pesadero, Señor. Libra, Señor, nuestra vida de cualquier ataque que el enemigo quiera traer, Señor, hacia nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros seres amados, mi Rey. Cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Cristo maravilloso. Guárdanos en todo tiempo, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que esta semana, Padre Santo, sea de bendición abundante en la vida de cada uno de tus hijos. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios. A los jóvenes, cúbrenos en las escuelas. Guárdalos, Señor, allí en donde ellos estudian, mi Rey. Líbralos de todo peligro en todo momento, Señor. Que cuando sus padres no los puedan ver, ellos tengan la certeza que tú y tus ángeles están, Señor, guardándolos en todo momento, mi Rey amado. Que esta semana sea de abundantes bendiciones. Que en ningún hogar, Señor, falte los alimentos. Que en ningún hogar, Señor, falte la provisión, Padre. Que puedan ellos pagar sus deudas. Que puedan ellos, Señor, cumplir los compromisos que tienen, mi Rey amado, conforme a tu amor, a tu misericordia, conforme a tu provisión, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Amén. Dios lo bendiga. Eric, Dios te bendiga, hijo. Me da gusto verte nuevamente.